o baja el CO2. Entonces, vamos a tener, aparte que ya sabemos lo que es acidemia y alcalemia, vamos a ver cuáles son los trastornos metabólicos y los trastornos respiratorios. Entonces, vamos a ver, si son metabólicos, definen el bicarbonato. O sea, acidosis metabólica si baja el bicarbonato, alcalosis metabólica si sube el bicarbonato. Si es acidosis respiratoria, porque sube el CO2, y es alcalosis respiratoria porque, perdón, sí, porque disminuye el CO2. ¿De acuerdo? Hasta ahí se entiende bien, ¿no es cierto? Y acá lo que les decía, el pH, el cambio en el pH define la acidemia o la alcalemia. Es un pequeño resumen. Si baja el bicarbonato, estamos hablando de acidosis. Si sube el bicarbonato, estamos hablando de alcalosis metabólica. Si sube el PCO2, estamos hablando de acidosis respiratoria. Y si baja el PCO2, alcalosis respiratoria. Ahora, eso es importante. ¿Se acuerdan por qué? Porque hablamos, ¿no? En un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular o una enfermedad neurológica, aumenta el pH. Si el fenómeno primario está compensado o no está compensado, o sea, si hay una alcalosis o una acidosis adicional subyacente, ¿de acuerdo? Pero este es el caso de acidosis metabólica con anion gap alto. Bicarbonato corregido, es el bicarbonato que hemos encontrado más el anion gap menos 12. ¿De acuerdo? Bicarbonato corregido es igual al bicarbonato sérico que hemos encontrado más la resta del anion gap menos 12. Si el bicarbonato es menor, ese de acá, es menor de 22 mil equivalentes, estamos hablando de una acidosis metabólica con anion gap normal. Y si el bicarbonato es más de 26 mil equivalentes, estamos hablando de una alcalosis metabólica. La siguiente. Muy bien, y ahora vamos a los ejemplos. Miren qué dice acá. pH 7.2. ¿Qué diagnóstico tiene? Hay acidosis, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir si la acidosis es metabólica o respiratoria. El PCO2 es 25, el bicarbonato es 13. Siempre predomina el bicarbonato, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de una acidosis metabólica. Y acá en este ejercicio vamos a sacar un montón de cosas. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el anion gap? 144 el sodio, 113 el cloro, 14 el bicarbonato. 14 más 113, 127. 144 menos 127, 17. Y el anion gap es 10 más menos 2. O sea que es una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente lámina. Muy bien. Tiene una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Vamos al tercero. La tercera lámina. Muy bien. Y ahora vamos a ver, ya sabemos que es una acidosis metabólica con anion gap alto. Ahora tenemos que saber si esta acidosis metabólica está compensada o no. Entonces, vamos acá. Acidosis metabólica. Disminuye 1.000 equivalente de bicarbonato. Si disminuye 1.000 equivalente de bicarbonato, tiene que disminuir 1.2 milímetros de mercurio de PCO2. Entonces, si hemos llegado a la conclusión que el promedio del bicarbonato es 24, entonces está saliendo acá 10, ¿no es cierto? La diferencia es 10. Entonces, si estamos viendo acá que van a disminuir 10.000 equivalentes de bicarbonato, ¿cuántos milímetros de mercurio tiene que caerle al CO2? 12, ¿no es cierto? 10 por 1.2, 12, ¿de acuerdo? Para hablar de que es un PCO2 que está compensando el fenómeno acidótico.
Ya tenemos acá entonces, ¿no? Bicarbonato sérico es 24 menos 14 sale 10. La variación es 10. O sea, el exceso de base es menos 10. Y el cambio, para que hablemos de una alcalosis respiratoria compensatoria, tiene que ser de 12, ¿no es cierto? O sea, tiene que caer en 12. Si yo tengo acidosis, tengo que tener alcalosis acá. Entonces, 40, que es el promedio, menos 12 sale 28 más menos 2. ¿Cuánto sale acá? 25. 28 menos 2 debería salir 26, ¿de acuerdo? Entonces, nombre y apellido, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque aunque sea por 1 milímetro de mercurio, ¿de acuerdo? No es lo que nosotros estamos esperando. ¿De acuerdo? Entonces, pasa a la siguiente. Muy bien. La anterior. Ya, bueno, ya hicimos esto, ¿no es cierto? Ya hicimos el ejercicio del anion gap. Acidosis metabólica con anion gap alto. La siguiente. Ahora hay que ver si hay otro mecanismo metabólico asociado, porque puede haber acidosis metabólica con acidosis metabólica o acidosis metabólica con alcalosis metabólica. Ojo que a partir de ahora, esta lámina ya es un ejercicio más o menos teórico. Para fines terapéuticos y diagnósticos, lo primero es que vale. Entonces, nuevamente, ¿no? Miren, hemos llegado a la conclusión que el bicarbonato corregido es el bicarbonato sérico más el anion gap menos 12. ¿Cuánto es el anion gap? 17. ¿De acuerdo? 17 menos 12, 5. El bicarbonato es 14. 14 más 5, 19. Entonces, ¿es normal? No, no es normal porque el bicarbonato es normalmente entre 20 y 28 y el promedio es 24, ¿no es cierto? Entonces hay una discreta acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Y es lo que vemos acá. Si es menos de 22, acidosis metabólica. Pero esta es una acidosis metabólica con anion gap alto, ¿de acuerdo? No es normal, ¿eh? Es alto. Muy bien. La siguiente. Miren ustedes. Y este es el diagnóstico final. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque si hubiera 26 acá, ya hemos hecho el cálculo, si tuviéramos 26, sería acidosis metabólica con anion gap alto compensado, más acidosis metabólica adicional. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la conclusión. Pero lo que importa es esto de acá. Acidosis metabólica, anion gap alto, alcalosis respiratoria. La siguiente. El resto es un ejercicio teórico. Este es el paso 2. Una cosa muy parecida. Miren, pH 7.22, PCO2 de 25, bicarbonato de 10, sodio 130, cloro 80. El anion gap, ¿qué es lo más fácil? El anion gap es el sodio menos la suma de bicarbonato más cloro. Entonces es 130 menos 90, quedan 50, ¿no es cierto? Es un anion gap de 50. Entonces, es un anion gap alto hipoclorémico, ¿de acuerdo? Pero vamos a sacar primero, pH 7.22 es acidosis o acidemia. ¿Esa acidemia es metabólica o es respiratoria? Es metabólica, ¿de acuerdo? La siguiente. Ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Es una acidosis metabólica. Sigamos, vamos a la siguiente. Ahora, vamos a ver si está compensada o no está compensada esta acidosis metabólica. Y nuevamente, ¿no? Por cada miliequivalente que cae el bicarbonato, tiene que tiene que bajar 1.2 el CO2. 24 menos 10, 14. ¿No es cierto? 14. 14 por 1.2, ¿cuánto sale? Sale 18. ¿No es cierto? 16.8, perdón, sale 16.8. El PCO2 es 40 menos 17, sale 23 más menos 2. El PCO2 es
igual al esperado? Sí es igual al esperado. Acuérdense que es 23 más menos 2. Entonces, es una acidosis metabólica compensada. ¿De acuerdo? Acidosis metabólica compensada. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. La siguiente. Ya sabemos el año UNAP, ¿no es cierto? Depende, calculé mal. 130 menos 90, bueno, 40. ¿De acuerdo? Entonces es una acidosis metabólica con año UNAP alto. Eso ya lo sabemos. La siguiente. Entonces, vamos a ver si hay otro fenómeno. Vamos a ver si hay otro fenómeno asociado. Si el bicarbonato corregido es el bicarbonato, que es 10 más el anion gap menos 12. ¿El anion gap cuánto es? 40, ¿no? 40 menos 12, 28 más 10, 38. Y ese bicarbonato corregido es 38. ¿Y cuál es normal? 24, máximo 28. O sea que aquí hay una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Alcalosis metabólica. La siguiente. Entonces, miren, tenemos acidosis metabólica con anion gap alto más alcalosis metabólica como fenómeno escondido, digamos así. La siguiente, ¿no? Vamos por el caso número 3, ya nos faltan dos para acabar. Igual, pH 7.51, CO2 46, bicarbonato 38, sodio 30, 135, cloro 86. Estamos hablando de acidemia o alcalemia. Esa es una alcalemia, ¿de acuerdo? Es a predominio de CO2 o a predominio de bicarbonato. A predominio de bicarbonato. Entonces es una alcalosis metabólica. La siguiente. ¿De acuerdo? Alcalosis metabólica. La siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿esta alcalosis metabólica está compensada o no está compensada? Nuevamente, por cada mil equivalente que salga de bicarbonato, debe subir 0.7 milímetros de mercurio el CO2. Vamos a ver. 38 menos 24 tiene 14. 14 por 0.7, 9.8. ¿No es cierto? 10. Redondeémoslo, vamos a redondearlo en 10. El PaCO2 es normal, es 40. Más 10, 50 más menos 2. O sea, mi CO2 para compensar esta alcalosis metabólica tiene que ser 50 más menos 2. O sea, tiene que estar tendiendo a la acidosis respiratoria. Pero no es así. Está el PCO2 por debajo de lo esperado. Aquí es mínimo 48, acá es 46. Por lo tanto, aquí hay alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces tenemos alcalosis metabólica anterior más alcalosis respiratoria. O sea que es un fenómeno no compensado. ¿De acuerdo? La siguiente. Profesor, una consulta. Dime, Ese más menos, ¿qué significa? retrocédela, a ver, retrocede la lámina. Ese es donde dice 50. el ¿Cuál? 50, el 50 más menos, ¿eso qué significa? Hay un rango, no es un rango exacto. Es 50 lo que esperas más menos 2. O sea, entre 52 y 48 milímetros de mercurio. ¿Me dejo Okay, entender? sí, profesor, mucho. Perfecto. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Nuevamente, pH 7.47. Acidemia o alcalemia. Está entre 34, entre 7.34 y 7.44. Alcalemia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién predomina? ¿El CO2 o el bicarbonato? El bicarbonato está alto o está bajo. Está bajo. ¿De acuerdo? Y el CO2 está bajo. ¿Cuál es el asunto acá? ¿Cuál está predominando? ¿Es una alcalemia respiratoria? Sí, porque si fuera con bicarbonato bajo, sería entonces acá el pH bajo. No es una acidosis metabólica, es una alcalosis o alcalemia respiratoria. La siguiente.
¿De acuerdo? Alcalosis respiratoria. Muy bien, la siguiente. Ya, ahora hay que saber si el bicarbonato, en la medida que estamos viéndolo acá, compensa o no compensa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, cuando haya alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que baja el CO2, tiene que bajar 2 miliequivalentes el bicarbonato, siempre y cuando sea agudo. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea agudo. Muy bien. El PCO2 normalmente es 40. 40 menos 20, 20. O sea que ha bajado 20, de 20, perdón, de 40 a 20. Ha bajado 2 veces lo que se espera. Entonces, 2 por 2 es 4. ¿De acuerdo? El bicarbonato normal es 24. 24 menos 4, 20. O sea, para yo decir que es una alcalosis respiratoria compensada, esto debería estar en bicarbonato en 20 más menos 2, o sea, bicarbonato entre 18 y 22, y está en 14. Entonces estamos hablando de alcalosis respiratoria con acidosis metabólica, porque el bicarbonato está bajando más allá de lo que nosotros hemos calculado. ¿Se deja entender? Me parece que sí. La siguiente. Muy bien, ya está. Alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Muy bien, la siguiente. Ya vamos a terminar. Vamos por el caso 5. pH 7.18. Esto es acidosis. Es dependiente de CO2 o dependiente de bicarbonato. Si el bicarbonato está elevado, sería alcalosis metabólica. Esto no es una alcalosis metabólica, esto es una acidosis. ¿Y qué lo está determinando? El aumento del CO2. Es una acidosis respiratoria o acidemia respiratoria. La siguiente. La siguiente. Muy bien, acidosis respiratoria. Seguimos. La siguiente. Ya estamos acabando, nos faltan 2 láminas. Entonces tenemos que saber, la siguiente, o la anterior. La 44. Eso, ya para terminar. Entonces, si tenemos una acidosis respiratoria, sabemos que por cada 10 milímetros de CO2, y estamos hablando de algo crónico, el bicarbonato tiene que elevarse en 3.5 miliequivalentes por litro. ¿De acuerdo? Usualmente hay muy poca compensación del bicarbonato aguda. Por eso ustedes se dan cuenta que es 1 o 2. En cambio, cuando es crónica es 3.5 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, CO2 80. ¿De acuerdo? 80. 80 menos 40. ¿Cuál es el normal? El basal que tenemos es 80. El normal es 40. 80 menos 40 tenemos 40 milímetros de mercurio. Esa es la diferencia. Entonces, si por cada 10 milímetros de mercurio aumenta 3.5, por 40 estamos hablando de 3.5 por 4, 14. ¿De acuerdo? 24, que es lo normal de bicarbonato, más 14 es 38 más menos 2. O sea, entre 40 y 36 miliequivalentes por litro de bicarbonato que estamos esperando para que se corrija fisiológicamente. Eso no está sucediendo porque el bicarbonato está en 30. Entonces, estamos hablando de acidosis respiratoria con acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato no está tan arriba como estamos esperando que esté. ¿De acuerdo? La siguiente. Profesor, una consulta en la diapositiva anterior. Retrocede, eco. Ese valor, el 3.5, ¿es una constante o se calcula con algún valor? Ahí la ves, constante. Es una constante. ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. No tienes por qué. Espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna duda? Pregunten, ¿ah? Pregunten, por favor. Pregunten de una vez. Profesor, eso dijo, mencionó que cuando era crónica era 3.5, ¿no? Pero cuando es aguda era 1.2. A ver, retrocede en la lámina 4. Retrocede la lámina 4, porfa.
La anterior, perdón, la anterior, la lámina 40. Ahí, aguda, 2. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo sé yo cuando es aguda o cuando es crónica? Eso lo vas a ver en la clínica del paciente. Por ejemplo, ¿quiénes son crónicos? Los que tienen acidosis respiratoria crónica, los pacientes que tienen trastornos ventilatorios crónicos, pues, ¿no? Los pacientes con miastenia gravis, los pacientes con esclerosis lateral miotrófica, con esclerosis múltiple, esos pacientes van a tener, ¿de acuerdo?, retención del CO2 crónica. ¿Qué pacientes van a tener retención con CO2 aguda? A ver, los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, los pacientes que tienen una crisis miasténica, los pacientes que son retenedores de CO2 y tienen una infección sobreagregada, por ejemplo, el CEPOC, los pacientes que tienen trastornos vértebro-medulares, ¿no? O accidentes cerebrovasculares, o esos pacientes que están súbitamente sedados, esos que los han pepeado, por ejemplo, esos pueden hacer acidosis respiratoria y se mueren por acidosis respiratoria. Entonces tú te vas a dar cuenta si es agudo o crónico. El crónico va a tener un CO2 más elevado y tú vas a ver que el paciente está menos comprometido. En cambio, el paciente que tiene un problema agudo, por ejemplo, hizo un ACV, el paciente va a estar con un CO2 que esté elevado, pero no tanto, pero con compromiso general. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, muchachos, pregunten. Doctor, y otra pregunta más. ¿El anion gap para qué en este caso o sea, serviría? ¿Qué nos estaría indicando? Ah, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el anion gap tiene que ver con la hidratación, ¿no? Si tú tienes un anion gap hiperclorémico, es porque le falta hidratar a ese paciente, ¿no? Tú puedes tener acidosis metabólica con anion gap alto, es porque a ese paciente le falta más líquido. Básicamente por eso. Entonces solo sería para compensar la hidratación nada más, o sea, solamente para Claro, eso. claro, claro. O sea, tú vas hidratando y ese anion gap tiene que ir variando. Tú puedes, o sea, se puede medir la hidratación con el grado de diuresis, el llenado capilar, le puedes hacer un ecocardio para que veas cómo están los ventrículos, le puedes hacer un monitoreo hemodinámico, todo lo que tú quieras. Pero si el angiograph no está modificándose, significa que te sigue faltando agua. ¿Y en qué caso estaría faltando agua? ¿Cuando es anion gap alto? Angio, claro, cuando hay hiperclorémica, cuando es hiperclorémica. Y con los que tienen anion gap elevado, usualmente tienen falla renal, porque no pueden eliminar el cloro. ¿Alguna otra pregunta? Ya, gracias, doctor. No tienes por qué. Doctor, una consulta. En el CO2 que dice 40 menos 20, ¿de dónde sale? Disculpe. Ah, perfecto. Ese que tú ves acá, en el caso 4, el PCO2 40 es el normal. Y el PCO2 20 es el que estás viendo en el cuadrito rojo. ¿De acuerdo? Entonces, para saber si esto es compensatorio o no es compensatorio, este cambio del CO2, tienes que restar el PCO2 normal menos el hallazgo. 40 menos 20 te sale 20. 20, 20. Tiene que ver, aquí hay 2 veces la diferencia. Por 2, 4. Aquí se multiplica por 2, 10 por 2, 20, 2 por 2, 4. Entonces, bicarbonato es 24 menos 4, 20 más menos 2. Eso es lo que tú esperas para que esta alcalosis respiratoria, ¿de acuerdo?, esté compensada, pero no está compensada, porque el bicarbonato está en 14 y tú máximo esperas que esté entre 22 y 18. ¿De acuerdo? O sea, hay también hay acidosis, perdón, metabólica. O sea, hay alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Profesor, entonces en ese caso a ese paciente se le tendría que dar bicarbonato. Depende, no se le da bicarbonato. Mira,
el pH está en 7.47 y el problema básico es el CO2. Este paciente está hiperventilando. Por algún motivo está hiperventilando. ¿De acuerdo? No se tiene que dar CO2, porque si tú le das CO2, le vas a aumentar el pH y vas a producir más alcalosis, más alcalosis. ¿Estamos? ¿Y la adquisición? Yo dije bicarbonato. Claro, por eso, no le puedes dar bicarbonato, porque si le das más bicarbonato, lo vas a alcalinizar más, el pH lo vas a aumentar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál sería la terapia ahí en este caso, en el caso? Tienes que corregir lo primario. ¿Por qué el paciente está hiperventilando? ¿Por qué el PC2 está en 20? ¿De acuerdo? ¿Por qué el PC2 está en 20? ¿Qué causa? ¿Cuál es la causa primaria que produce que haya una alcalosis respiratoria? Respiratoria. El primer, retrocede una lámina más, por favor. Ahí está, perfecto, ahí nomás. El problema básico es que tiene alcalosis de origen respiratorio. ¿Qué patologías hacen que el paciente tenga alcalosis respiratoria? La hiperventilación. Este paciente está hiperventilando. Ahora, muy pocas veces se ve esto, ¿ah? Ese es un ejercicio teórico. Muy pocas veces, más se ve la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica. A ver, en frecuencia ya, se ve más, 1, acidosis metabólica, 2, acidosis respiratoria, 3, alcalosis metabólica y 4, eso que vemos acá, que es alcalosis respiratoria. Se ve muy pocas veces alcalosis respiratoria, ¿no? En la hiperventilación. En la hiperventilación se ve eso que ustedes están viendo. Y como se darán cuenta, muy pocas veces hay pues hiperventilación. ¿Quién hiperventila? ¿No? Hiperventilas como consecuencia de, por ejemplo, la acidosis metabólica. Pero entonces acá no tienes acidosis metabólica, tú tienes alcalosis respiratoria exactamente ahí, ¿no? ¿Qué fenómeno te hace hiperventilar? Perdón, ¿qué fenómeno produce alcalosis respiratoria? La hiperventilación. ¿Quién hiperventila? El paciente ansioso. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo van a ver muy pocas veces. Esto es un ejercicio teórico. Doctor, ¿usted nos sugiere usar esta forma de esta forma? Porque también hay unas fórmulas. Sí hay unas fórmulas, claro que sí. Y es más, el aplicativo, tú puedes buscar lectura de gases arteriales en tu aplicativo en Android o en iPhone y vas a poner eso y te sale el toque, ¿no? Este es teórico, pero tienen que aprender, pues. O sea, tienen que aprender por lo menos, entra al caso 1, por favor, que es 8 láminas más atrás. Allí. Dale la siguiente lámina. La siguiente. Allí, por ejemplo, ¿no? Hasta allí es nuestra obligación diagnosticar acidosis metabólica con alcalosis respiratoria no compensatoria. Ese es el objetivo. Hasta ahí tenemos que llegar. Y es más, el anion gap también. También el anion gap. Ustedes pueden buscar, a ver, vamos a buscar, ¿ya? Yo tengo aplicativos. Doctor, una consulta. ¿En el examen nos va a venir esas preguntas? No, no va a venir, porque el examen ya lo hice. Se salvaron. Hay una que es para interpretación de gases, no para no para poner acidosis ni alcalosis. Mira, ¿ves? Hay un aplicativo que se llama Alga, de gases arteriales. Huevo. Se lo ponen y le hacen la interpretación. Pero es un ejercicio teórico y tienen que saberlo. Porque tienen que saber cuándo lo van a aplicar. ¿Saben dónde se ve esto bastante? En nefro. No tanto en neumo, se ve más en nefro, ¿no? Porque los cambios, como digo, los cambios metabólicos son mucho más frecuentes que los cambios respiratorios. A ver, ¿qué otra pregunta?
Doctor, y en ese caso que se está presentándose la acidosis metabólica, si no se está compensando el bicarbonato porque debería estar en 28, ¿no? Y continúa en 14, o sea, no hay compensación. En ese caso, ¿cuál sería el tratamiento en ese tipo de...? Ya, tú tienes una acidosis metabólica. Lo que tienes que tratar siempre es el fenómeno primario. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la causa más frecuente de acidosis metabólica? Shock, sepsis y falla renal. Bueno, shock, sepsis, falla renal y deshidratación. Si el paciente está deshidratado y le pones líquido, esto se va a corregir. Si el paciente está chocado y sube, le das sinotrópicos y compensas el shock, esto se va a corregir. Si el paciente tiene una sepsis y le das antibiótico y mejora, esto se va a corregir. Y al corregirse, la acidosis metabólica también se va a corregir. ¿Y entonces en qué momento se aplicaría bicarbonato endovenoso? Ah, muy buena pregunta. Cuando el paciente, como te digo, está en shock. O sea, ¿cuándo usas bicarbonato? Cuando el paciente está en shock. Cuando el bicarbonato, cuando el paciente está en shock, aún así su bicarbonato está dentro de límites aceptables, digamos, ¿no? Aceptable, estoy diciendo que la acidosis metabólica no es tan severa. Ponte que tiene una acidosis metabólica como esta de acá. Le das fluido y lo compensas. Pero si el paciente está chocado, o sea, tiene trastorno de perfusión, o está hipotenso, o tiene un shock refractario, entonces, perdón, tienes que corregir la acidosis metabólica. Y eso usualmente lo ves cuando tú tienes un pH menor de 7.1 o un bicarbonato menor de 10. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, otra pregunta. Y cuando dice que es, digamos, una alcalosis compensada, ¿quién era lo que lo estaba compensando? Alcalosis compensa. Ah, ya. Pásate al siguiente caso. Ahí está. Mira, ahí tú tienes acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver si este CO2 es el que esperamos. La siguiente. Muy bien. Ya sabemos que es una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? 7.22 de pH y bicarbonato de 10. Por ejemplo, en este caso, una de las chicas preguntaba, doctor, ¿y cuándo lo va a compensar este paciente? Si este paciente con este pH y con ese bicarbonato está hemodinámicamente estabilizado, ¿de acuerdo? No está chocado, entonces le vas a dar su fluido, le vas a dar el tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? Pero si este paciente está chocado, ¿no? Entonces, con este bicarbonato de 10 vas a tener que darle bicarbonato para estabilizarlo hemodinámicamente. Muy bien, vamos a lo que tú preguntas. Tiene acidosis metabólica. Vamos a ver si este CO2 es compensatorio. Entonces, por cada miliequivalente de bicarbonato que baja, ¿de acuerdo? Tiene que bajar 1.2 milímetros de mercurio el CO2. 24 menos 10, 14, ¿de acuerdo? 14 por 1.2, 16.8, o sea, 40, que es la cantidad que esperamos que normalmente tenemos, menos 17, que es el cálculo, nos dice que para corregir esta acidosis metabólica tenemos que tener 23 más menos 2, o sea, entre 21 y 25 de CO2. Y acá está, tiene CO2 25. ¿Qué significa? Que este paciente tiene una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensatoria. ¿De acuerdo? O sea, el trastorno está compensado. Ahora, ustedes van a ver muchas veces, ¿no? Que vas a tener bicarbonato en 10 o en 12 o en 15 y el pH está normal, lo que significa que el PCO2 lo ha corregido. Entonces, si tenemos que el bicarbonato está bajo,
O sea, está en acidosis metabólica, pero el pH está normal es porque el PCO2 lo ha corregido. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. No tienen por qué. Ahora, miren, lo que podemos hacer el miércoles es que una vez que tomemos el examen, podemos hacer una horita de ejercicios de pH. Hacemos en la pizarra, salimos y conversamos ahí. Una horita, porque podemos encontrar un montón de casos y hacemos estos ejercicios, los vemos ahí. ¿De acuerdo? Para luego comenzar el otro capítulo, puede ser una horita y luego hacemos vía electrónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ahora, hay un caso especial. Cuando ustedes vean en medicina 2, diabetes mellitus no insulino dependiente, hay dos tipos de alteraciones agudas, ¿no? Las complicaciones agudas son tres: cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar e hipoglicemia. Hipoglicemia no tiene nada que ver con eso, pero sí la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. En el estado hiperosmolar, en teoría, no tiene que haber cambios en el estado de ácido base, pero en la cetoacidosis diabética sí, ¿de acuerdo? Entonces, la cetoacidosis se produce porque falta insulina. En cambio, cuando hay insulina, el fenómeno compensatorio evita que haya acidosis metabólica. Pero si no hay insulina, va a haber acidosis metabólica, porque va a usar otras vías que no tengan que ver con la glucosa, y se produce la acidosis metabólica. ¿Cuándo se usa bicarbonato en diabetes mellitus? Solo si el pH es 7.1 o menos, o el bicarbonato es menos de 10, porque pone en riesgo la vida del paciente. ¿De acuerdo? Y se usa el bicarbonato sí y solo si el potasio está compensado. Si yo tengo un paciente con pH 7.1, el bicarbonato está en 10, pero el potasio está en 3, si a ese paciente le pongo más bicarbonato, ¿qué hace la célula? Comienza a comerse el potasio y va a producir hipocalemia. Y si hay hipocalemia, trastornos de ritmo, bradicardia, bloqueos. Entonces, un principio básico en el tratamiento de la cetoacidosis diabética con pH bajo o bicarbonato muy bajo, estamos hablando de 10, es primero corrijo el potasio y luego corrijo el bicarbonato. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, ¿y cuál sería la dosis de bicarbonato? En este caso, por ejemplo, en el caso de 7 puntos, miren, normalmente es más o menos, espérate, déjame ver, 3 por kilo de peso, 3 milicorrientes por kilo de peso. Entonces se pone STAT, 4 o 5 ampollas endovenoso STAT, y luego se pone una infusión de más o menos 8 ampollas en 24 horas. Porque es más o menos así, a grosso modo. Le pones 4 o 5 ampollas endovenoso STAT para corregir rápido el bicarbonato, siempre y cuando el pH sea 7.1, el bicarbonato esté en menos de 10 o el paciente esté chocado, ¿de acuerdo? Y luego le dejas una infusión, porque eso, el bicarbonato tú te lo pones y se lo va a pasar al intracelular al toque. Entonces tienes que dejarle administración STAT endovenoso más infusión, por lo menos 24 horas. Entonces, si tú lo encuentras al paciente chocado y le pones bicarbonato, ojo, y tiene acidosis metabólica, porque tú puedes encontrar un paciente con un pH y no tengas acidosis y lo encuentras chocado, ¿de acuerdo? Tú le pones bicarbonato, peor es. El bicarbonato se pone cuando hay acidosis metabólica en el paciente que está chocado, o con las condiciones que les he repetido, 7.1 de pH o bicarbonato menos de 10 o menos de 10. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta, son 20 preguntas para el examen del día miércoles, no son con tarjeta, ¿de acuerdo? Son 20 preguntas
Les voy a dar 25 minutos con reloj y me van a tener que dar por lo menos una semana para entregarles los resultados porque son 90 alumnos que tengo que corregir. Muy bien, chicos, les agradezco. Si no me da ninguna curiosidad, Profesor, el dime, examen al final, ¿cuáles van a hacer? ¿perdón? Los temas para el examen, ¿cuáles van a ser entonces? Los que están en el sílabus, ya les dije, ¿no? No se toma examen de aquello que no ha sido dictado. No se toma examen de aquello que no ha sido dictado. ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. No tienen por qué. Profesor, yo revisé en la mañana y no estaba la clase de bronquiectasia, creo que no lo Ya la subí. colgué. Ya la colgué, ya la colgué. Ya está Tampoco colgada. estaba de hemoptisis, no encontré. También, ya está colgada hemoptisis y bronquiectasia. Ya, gracias, doctor. Muy bien, chicos. Muy buenas noches. Nos estamos viendo. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Espero que hayan entendido la clase, que haya sido adecuada para ustedes, ¿sí? La han entendido, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien, chicos. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos, ¿ah? Gracias. Hasta luego.